¿Qué nos dice la ley del inverso del cuadrado de la distancia? La intensidad de la radiación electromagnética decrece con el cuadrado de la distancia entre la superficie sobre la que incide y el foco emisor. Si suponemos que ese foco emisor es una fuente puntual de radiación. Entonces aquí tenemos una visualización de una superficie sobre la que está incidiendo la radiación, y a medida que la vamos alejando al doble de distancia o al triple de distancia. Y la expresión matemática de esta ley del inverso del cuadrado, vemos que es inverso. El inverso del cuadrado de la distancia se refiere a que en esta proporción que tenemos aquí, en esta igualdad, la intensidad 1 estaría en el numerador y en el otro miembro la distancia 1 está en el denominador. A eso se refiere cuando habla de inverso. Lo mismo pasa con la distancia 2 y la intensidad 2. Y luego las distancias elevadas al cuadrado. Bien. Entonces, esto quiere decir que si la persona está a 1 metro de distancia, recibe una cierta radiación. Si ahora duplicamos esa distancia y lo colocamos a 2 metros, entonces la radiación se va a reducir, pero no se va a reducir a la mitad, sino a la cuarta parte debido a ese cuadrado de la distancia. ¿Y qué sucede si triplicamos la distancia? Entonces ahora va a estar a 3 metros y va a recibir aún menos radiación. Va a recibir la 9ª parte de la radiación. Bueno, entonces primero vamos a comprobar si está situado a 2 metros, o sea, al doble de distancia, ¿qué va a suceder? Nosotros dijimos que se va a reducir a la cuarta parte. Para ello, bueno, lo vamos a hacer matemáticamente. Supongamos que vamos a realizar una radiografía y vamos a ubicar al paciente a 100 centímetros de distancia. Eso sería la distancia 1. Esa distancia es entre el tubo de rayos X y el paciente. Y la intensidad 1 sería la cantidad de radiación emitida de 400 miliröntgens. Ahora, si colocamos al paciente a 200 centímetros de distancia, o sea, al doble, eso sería la distancia 2, vamos a averiguar cuál sería la radiación que recibe, que la vamos a llamar intensidad 2. Aquí ponemos los datos, ¿sí? Y ponemos qué es lo que queremos averiguar. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación los datos que teníamos, y 2 es lo que queremos averiguar, 400 miliröntgen era I1, y recordamos que esto es inverso, así que acá en el numerador va a estar distancia 1, o sea 100 centímetros, y en el denominador distancia 2, 200 centímetros. Ahora nos queda resolverlo. Resolvemos esta división, ¿sí? Podemos simplificar, nos da 1/2. 1/2 lo elevamos al cuadrado, nos queda 1/4, y luego pasamos 400 miliröntgen que está dividiendo a multiplicar, o sea que nos quedaría 400 miliröntgen por 1/4, es decir, 400 dividido 4, lo que nos da 100 miliröntgen. Por lo tanto, estamos viendo que la intensidad de la radiación disminuyó a la cuarta parte. ¿Qué sucede ahora si triplicamos la distancia? Es decir, si ahora lo colocamos al triple de distancia. Entonces, podemos reemplazar nuevamente. Lo que nos va a cambiar es la distancia 2 nada más. O sea que nos va a quedar 100 dividido 300, que sería 1/3, lo elevamos al cuadrado, nos queda 1/9, por 400 miliröntgen nos daría aproximadamente 44,4. Esto es periódico, un número decimal periódico, y podemos ver entonces que se redujo bastante la intensidad de la radiación, se redujo a la 9ª parte.
Es decir que inicialmente a 1 metro de distancia teníamos 400 miliröntgen sobre la superficie sobre la que incidía. Lo alejamos al doble de distancia y esos 400 están divididos en 4, o sea que tenemos en cada área que nos quedó determinada 100. Y lo mismo pasa si lo alejamos al triple de distancia, nos queda dividida la superficie en 9 partes, cada una de ellas recibirá 44,4 miliröntgen. Por lo tanto, quedó demostrado lo que expresamos con la ley.